Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de diseño de elementos de concreto reforzado. Sigamos. Ahora, seguimos con las etapas de construcción. Algo muy importante. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un horror. Ya no digo que es un error, sino es un horror. Por ejemplo, en la parte izquierda tengo un horror por las secciones de las columnas. Y eso es un error porque por pura intuición, por puro sentido común, sabemos que los elementos que están abajo van a soportar mayor carga que los elementos que están arriba, sobre todo hablando de columnas, porque las columnas soportan preferentemente cargas de compresión, y las cargas de compresión las generan sobre todo las cargas gravitacionales, y si estamos hablando de peso propio, obviamente los que están abajo están soportando un peso mayor que los que están arriba. Por eso es un error. En los planos no debería de haberse especificado, bueno, si es que hay planos para esta obra, haberse especificado que las columnas de abajo son menores que las columnas de arriba. Y el que esté supervisando tampoco debería de haber permitido que esto se construyera así como está. Entonces, definitivamente, esta obra se tiene que demoler y volver a diseñarse. O a lo mejor lo que sí se podía hacer en la parte izquierda también es enviar las secciones constantes, obviamente con la sección mayor, pero ahí a lo mejor sería un desperdicio. Por eso hay que optimizar, pero optimizar bien las columnas de abajo con la sección mínima que requieran, y mientras vayamos subiendo, vamos disminuyendo la sección porque las cargas que va a estar soportando va a ser una carga menor. Y en la parte derecha estamos viendo otro horror que es casi siempre pasa en las obras, y es para las instalaciones. Por eso, desde ahorita yo les digo que cuando les entreguen un proyecto, que estén trabajando en un despacho, que estén trabajando de forma autónoma, ¿sí? Siempre pidan los planos de instalaciones desde un principio. De las charolas, por ejemplo, para instalación, no les corresponde a ustedes. Aún así, ustedes necesitan pedirle al cliente los planos de instalación, dónde van a pasar los cables, y eso ¿para qué? Para que desde el diseño, desde la estructuración, ustedes prevean y que digan, en esta parte yo tengo un tubo, entonces o yo no pongo un elemento estructural en esta parte, muevo mi elemento estructural desde un principio, o si es que de plano tiene que pasar por donde está mi elemento estructural. O sea, hay unos métodos, o sea, también les vamos a enseñar cómo hacer esto. Y en el mismo elemento estructural, yo le pongo acero para formar un hueco. O sea, esos son huecos estructurales. O sea, sí hay un hueco efectivamente, pero es un hueco que está continuado. O sea, ahí alrededor de todo el hueco yo tengo acero para que mi elemento estructural siga trabajando como si el hueco no existiera. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos la ubicación de los ductos o de los huecos que va a necesitar el proyecto, porque de que va a tener huecos para instalaciones, siempre los va a tener. Pero si nosotros no los diseñamos desde un principio, va a pasar cosas como lo que estamos viendo en pantalla. Y aquí tenemos volados. Pregunta, ¿es posible realizar estas obras? Todo es posible en ingeniería. O sea, si yo ocupo muy buena ingeniería, yo lo puedo hacer todo. Nada más que sí tengo que diseñar el elemento. O sea, primero tengo que saber analizar el elemento. Por eso en este curso estamos enseñando tanto a analizar como a diseñar. Porque primero yo sé cómo se va a comportar el elemento, y en función de cómo se comporte, yo voy a diseñar para que el acero, por ejemplo, me facilite, o sea, le facilite al elemento este comportamiento que yo quiero que tenga. Así que de que se puede diseñar estos dos volados que estamos viendo que están muy padres y ya construidos, de que se puede diseñar, sí se puede diseñar, pero también se recomienda que siempre y cuando se puede evitar tener este tipo de diseños irregulares, es mejor, porque castigan a mi edificio. Y si no, y es mucho más fácil diseñar correctamente un elemento regular, un elemento simétrico, a diseñar este tipo de elementos que tienen irregularidades. Pero de que se puede, sí se puede. Por eso hay que aprender bien cómo analizar un elemento. Si está envolado, hay que saber cómo trabajar, dónde hay tensión, dónde hay compresión, y dónde poner acero, dónde no poner acero. Y a lo mejor otra solución también que a veces tenemos que adoptar en cuanto a litigios entre ingeniero estructural y arquitecto. A veces el arquitecto me pide cosas para nosotros casi imposibles, pero nosotros como lo que nos preocupa es
es la resistencia del elemento estructural. Lo que hacemos es, resolvemos el esqueleto de una forma y le dejamos la libertad al arquitecto para recubrir el esqueleto. Por ejemplo, en la parte derecha a lo mejor tenemos una placa de acero, una placota, o sea, muy grande de acero, con una buena cimentación para evitar volteo, y le decimos al arquitecto, o sea, puede poner el recubrimiento así con la forma que quiera sin ningún problema, pero cuando quitamos este revestimiento, vemos el esqueleto, entonces vemos que la solución estructural es otra cosa muy distinta de lo que está pidiendo el arquitecto. Entonces, a veces también hay que tener estos criterios. Ok, resistencia del concreto. Al principio vimos diferencia entre concreto simple y concreto reforzado. El concreto simple es el que tiene simplemente los elementos que vimos en un principio, agregado, ligante o tal vez aditivo. Y el concreto reforzado es el que sí tiene el acero de refuerzo, tanto longitudinal como el refuerzo transversal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ahorita vamos a ver un diagrama en donde aquí tenemos una gráfica, esfuerzo de formación del concreto simple. ¿Qué podemos ver ahí? Que el concreto sí tiene buena resistencia a la compresión. Miren hasta dónde llega. Y el concreto tiene cierta deformación. Bueno, puede soportar cierta deformación. La primera rama, si se dan cuenta, aquí tengo una línea recta. Y aquí tengo bueno, después de la línea recta es más una parábola. Eso es el comportamiento del concreto. ¿Qué significa esto? Que cuando el concreto no tiene mucha deformación todavía, sí se comporta de forma elástica, perfectamente elásticamente. Se deforma, no sé, ciertos milímetros y se regresa a su valor inicial. ¿Sí? Ahora, cuando esta parte ya empieza el concreto a agrietarse, cuando el concreto ya se agrieta, ya pierde esta capacidad elástica, ya no se regresa cuando se deforma. Y también el elemento ya pierde de su rigidez, ya no es tan rígido. ¿Sí? Entonces, por eso la curva ya no sigue la recta, sino empieza a perder rigidez, empieza a perder de su pendiente. Y el concreto va a llegar a un punto, aquí está el valor de la deformación, en donde el concreto alcanza su resistencia máxima. Y a partir de este momento ya empieza a perder resistencia hasta que falle mi elemento. Esto es el comportamiento típico del concreto simple. Ahora, por eso no es muy bueno cuando diseñamos elementos de concreto considerar que el elemento va a estar trabajando al 100% de su capacidad. Nosotros, bueno, la norma nos exige a que los elementos como columnas los afectemos en un 70% de la capacidad que van a tener, y para los elementos como vigas que los afectemos en un 50%. Y eso es precisamente pensando en esa forma que están viendo que tiene el diagrama de esfuerzo, la curva de esfuerzo de formación, porque luego de que empiece a someterse a las cargas, el concreto pierde, o sea, se agrieta y pierde de su capacidad, ¿no? Por eso hay que afectar, en nuestros modelos hay que afectar. Mañana, en el ejemplo que vamos a ver, vamos a diseñar un elemento mañana, bueno, no diseñar, sino modelar un elemento en etapas. Vamos a ver que nosotros sí afectamos la rigidez del concreto para elementos de columna en un 70% y para elementos de vigas en un 50%, como lo recomienda la norma técnica complementaria para elementos de concreto. Ok, y otra cosa, hablamos también de elementos frágil y de elementos dúctil. Este elemento se llama más frágil que dúctil. ¿Por qué? Porque no me permite tener mucha deformación. En cuanto ya llegue a la fluencia, que es en este punto, y aquí llega a la falla, la distancia o el desfasamiento que me permite entre fluencia y falla es lo que me determina la ductilidad. El elemento simple es un elemento frágil. ¿Cuál es la desventaja de ser un elemento frágil? Es que en un edificio, por ejemplo, en el terremoto de 2017, seguramente ustedes habrán visto un video en donde la gente estaba allá afuera de la casa y estaba temblando, y de repente, en cuestiones de segundos, colapsó el edificio, un edificio de 2 pisos, recuerdo. Ahora, ¿por qué este comportamiento no es un comportamiento de diseño sismo resistente? Es porque la intención de un buen diseño sismo resistente es que la gente
pueda evacuar, eso es uno. Dos, que mi edificio, aún después del sismo, siga en pie, o sea, que nunca jamás llegue al colapso para un diseño, un sismo, bueno, para el sismo por el cual fue diseñado, ¿sí? A lo mejor ya no lo puedo volver a ocupar, ¿sí? Ya llega hasta su último punto de capacidad, pero si tiene muy buena utilidad, sí se va a deformar, pero no va a llegar al punto de colapso. Y mucho menos el colapso se va a hacer de forma repentina. Por eso es importante arreglar el acero, porque ahorita, si nos vamos a la lámina siguiente, estamos viendo diferencia entre tres tipos de concreto. El primero es un elemento que no tiene estribos, ¿sí? Y el segundo, eso es el confinamiento, que no tiene estribos. El segundo es uno que tiene estribos de cierto diámetro. Y el tercero tiene estribos de diámetros mayores, ¿no? Ahí la diferencia que estamos viendo es que mientras más importante sea la cantidad de acero o el refuerzo que yo le estoy poniendo, obviamente se comporta mucho mejor, porque aparte de que aumenta la resistencia, también me aumenta la ductilidad. Pero obviamente hay números máximos de cuantía que no podemos ocupar. Todo esto lo iremos viendo cuando veamos cada elemento estructural. Muy bien, y efectos del confinamiento, aquí estamos viendo diferentes, eso es una sección típica de viga. Ahí tenemos diferentes tipos de acero de refuerzo. Tenemos los estribos, que ya vimos que sirven para soportar concreto y al mismo tiempo sirven para unir mis elementos longitudinales. Tenemos el refuerzo superior, el refuerzo inferior, porque si ustedes recuerdan cómo es cómo es el elemento mecánico en una viga típica, vamos a ver esto. Aquí estoy diseñando una sección de viga. Deben ahí a la izquierda, a la derecha. Y si yo intento representar la forma típica de una viga que es empotrada, pues voy a hacer esto así más o menos. ¿Qué significa esto? Esto significa que en esta parte yo tengo tensión, en esta parte yo tengo tensión, y en esta parte yo tengo tensión. Y cuando estamos hablando de refuerzo positivo, precisamente significa que en esta parte tengo que poner una cuantía importante de acero, mis varillas las tengo que poner en esta parte de forma importante, en esta parte también, y en esta parte también. Y para no desperdiciar acero, lo que hacemos es la cuantía mínima que me pide el reglamento, yo la pongo de forma corrida. A ver si me sale, yo creo que sí me está saliendo. Yo la pongo de forma corrida, ¿sí? Y cuando tengo que reforzar, entonces ahí nada más yo pongo bastones a cierta distancia. Bastones a cierta distancia, bastones a cierta distancia. También vamos a ver criterios para saber esta longitud, ¿sí? En el nudo, esta longitud en la parte central y esta longitud en el otro nudo, cuánto tiene que ser para poner mis bastones. Y esto lo ponemos para optimizar, porque alguien podría decir, no importa, yo pongo mi acero de forma corrida, pero cuando estamos, cuando nuestro proyecto tiene muchos elementos, imaginen que se repita todo este acero, entonces obviamente es un desperdicio y sobre todo que no se necesita forzosamente. Por eso ocupamos bastones para optimizar el diseño. Pero así es el refuerzo que ponemos en los elementos. Y también aquí estamos viendo que tenemos también refuerzo por temperatura. ¿Sí? Eso es, y esto lo ponemos normalmente cuando el perarte de la viga ya tiene cierta dimensión, entonces empezamos a poner unas capas ahí en medio. Por ejemplo, digamos que esto es de 60, alguien puede tener criterio y decir que, bueno, en 60 lo dejo así, pero yo le pongo una capa a la mitad. Pero si fuera 90, a lo mejor digo, bueno, le voy a poner 2, porque la recomendación es que la distancia libre esté siempre entre 30 y 40, o sea, no menor que 30 y tampoco mayor que 40. Entonces, cada vez que el perarte de su elemento vaya aumentando, se recomienda que ustedes vayan poniendo, poniendo cierto número de refuerzo longitudinal por temperatura. Ahora, otra cosa, vamos a ver otra foto ahí en la lámina siguiente, en donde vean el refuerzo longitudinal y vean el refuerzo transversal. Definitivamente, el refuerzo transversal no es proporcional, o sea, es muy delgadita, la varilla es muy delgadita, entonces no le sirve realmente para continuar
Como siempre lo digo al finalizar los videos, permanezcan atentos, activen las notificaciones para enterarse de la próxima entrega que será en breve. Suscríbanse al canal y hasta entonces, que les vaya bien.